Señora, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Les recordamos nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Miren, siempre para estos momentos trascendentales, siempre viene a compartir con nosotros, porque es parte de este programa desde hace muchos años, al doctor Sergio Sarita Valdés, médico forense, patólogo. Yo diría que, me perdonan los demás, el mejor del país. Y para mí siempre es una honra compartir con él. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Miosotis. Yo demasiado contento por estar en tu programa siempre. Doctor, quiero poner sobre la mesa eventos desde hace muchísimo tiempo en la República Dominicana para que la gente conozca, de parte de un experimentado como usted en esa área, ¿qué pasa cuando realmente hay gente que muere por disparos, por ejemplo, porque lo maten a quemarropa y esa persona muera ahí, en ese instante, desde el primer momento que llega la autoridad a recoger ese cuerpo? ¿Qué es lo primero que debe darse? El primer paso, inmediatamente se recoge. ¿Dónde se debe llevar ese cuerpo? Bien. Donde hay una muerte violenta o se sospecha de una muerte violenta, lo primero que usted tiene que asegurarse que lo que tiene es un cadáver, porque aunque sea un 5%, un 1% que usted piense que todavía está vivo, entonces el manejo es de ambulancia para la emergencia, porque la ley número 1 es tratar de salvar vidas. Ahora bien, si ya es cadáver, es obvio que no se muere y que está, digamos, en un charco de sangre o está inerte por completo y tiene heridas que no son compatibles con la vida. Ya vamos a hacer lo que se llama el levantamiento. Como es una muerte violenta, se recoge lo que se denomina la escena del crimen, de la muerte. Y para eso hay equipos especiales que vienen, hacen tomas fotográficas, colocan los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, la posición del cadáver, hacen esquemas, y entonces procede a hacer eso que llamamos en medicina forense el levantamiento. Ahí, representando al Ministerio Público en términos médico-legales, está el llamado médico forense. Pero también está el resguardo del área que le toca a la Fuerza del Orden Público, la Policía Nacional, que está para eso, para resguardar el sitio, que no se contamine con entrada o salida de personas que pueden contaminar el ambiente. Entonces se van a recoger, en el caso de arma de fuego, observar a ver si hay casquillos de bala. Pues recordemos que con una pistola el plomo sale, pero la parte que estaba anterior al plomo, donde está la pólvora y el fulminante, ese casquillo cae al suelo y en la posición que se encuentre ayuda mucho a determinar el ángulo en el que se hizo el disparo. Luego, recordemos que la importancia en la muerte violenta en el cadáver empieza con la escena, la ropa, la superficie externa del cuerpo y finalmente la autopsia, que nos va a recuperar proyectiles o hablar de la trayectoria que siguió ese disparo en el cuerpo de la víctima. De manera que hay una especie de sketch que vienen en hoja, que uno la va marcando, porque todo eso debe quedar registrado como una memoria que tiene validez legal en el momento que el caso se vaya a ventilar en la justicia, y usted ser capaz de reproducir ante los ojos del juez y de las partes lo que usted encontró, cómo lo encontró, cómo lo estudió y a qué interpretación llegó en base a la objetividad. Eso es lo que se llama metodología científica
para usted establecer de manera concreta y no con supuesto qué fue lo que en verdad sucedió. Una preguntita ahí en esa línea, doctor. ¿Es importante en un juicio que sirva de beneficio para la otra persona acusada del caso de que se determine cuál de los disparos lo mató? Si el primero o el segundo. Bueno, ¿O eso no tiene que ver? Lo más importante primero es poder identificar el arma homicida, porque pueden haber cambios, tú ves. Y es importante, ahí se hacen pruebas de balística, que dicen con esta arma fue que se hicieron los disparos. Y se recogen los proyectiles donde se localizan en el cuerpo y dice, de eso el proyectil responsable de haber matado a la persona fue este. Y entonces se hace lo que se llama una analítica en el cadáver sobre el ángulo como penetró el proyectil. Y se puede hablar también en ocasiones de la secuencia de los disparos, porque puede ser que a una persona, digamos, le disparen en el pecho y finalmente para asegurarse que la persona no revive le dan un tiro en la cabeza. Entonces tú vas a encontrar que hay mucha sangre en el disparo inicial y en el otro prácticamente no hay casi acúmulo de sangre porque ya era cadáver. Es un error alguien que haya muerto de manera violenta enterrarlo rápidamente. No, eso no, es un grave error. No se puede precipitar ni acelerar. Ese estudio hay que hacerlo completo. Los experticias médico-legales deben ser completos o no hacerlo. Porque van a llover las preguntas hacia el experto y él debe estar en capacidad de responder. Se hizo el experticio completo. Eso tiene un A, B, C, D, para usted llegar lo que se llama a conclusiones científicas que estén claras, concisas, que no se presten a otras interpretaciones y que no tengan ambigüedades. Con transparencia, con objetividad, usted elabora su informe, reúne sus evidencias y en el momento adecuado, entonces lo van a llamar del tribunal para que usted ponga el informe de más detalle de lo que usted hizo, cómo lo hizo y cómo llegó a esas conclusiones. Si alguien en la corte, ya sean los abogados de la defensa o del otro lado, no está conforme con la interpretación que usted está dando, se puede llamar a otros expertos y ellos hacer una segunda opinión, una tercera, una cuarta opinión. Pero si el trabajo ha sido hecho completo y se han respetado los cánones metodológicos, entonces pueden examinar los 10 y tú puedes estar segura, Miazotti, que van a llegar a la misma conclusión. Porque para eso es que es bueno el método científico, porque el método científico es como una receta. Sí, claro. Y entonces, como es una receta, si yo te doy una receta para hacer arroz con leche, vamos a hacer el mismo arroz con leche con la receta. Ahora, si no existiera esa receta, el tuyo puede quedar más dulce que el mío puede quedar más quemado, el otro puede quedar con más azúcar o más leche, o el arroz menos cocido, o de distintos. Pero si es siguiendo una receta al pie de la letra, debería ser que los platos sepan iguales. El proceso después que ya tú tienes que desenterrar un cuerpo, entonces se llama necropsia. No, en todos los casos, el estudio de un cadáver es una necropsia o autopsia. Lo que estamos hablando en ese caso es una exhumación. ¿Cuál es la diferencia entre una autopsia y una necropsia? Son sinónimos. ¿Son sinónimos? Sí, es decir, que es lo mismo. Es lo mismo. Ajá, porque había como que un concepto, como que es después que un cuerpo ya lo han enterrado. No, ahí hablamos de exhumación. 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 Inhumación es cuando lo entierra, exhumación es cuando lo saca. Sí. Pero la exhumación es una cosa y la autopsia es otra. Entonces, cuando hay que exhumar otra vez, sí, es decir, el proceso. Si hay que hacer una segunda autopsia, tú puedes estar en la plena seguridad que la primera no se hizo completa. Porque si hay una autopsia completa, tú no tienes por qué hacer una segunda. Ajá, es decir, que para que la gente no se deje engañar, de que o no se hizo
o cuando se inició el proceso no se hizo completo. Exactamente. Si la autopsia está completa, no hay razón para que tú tengas que desenterrar ese cadáver. La autopsia te dice entonces si lo que le provocó la muerte fue el primer disparo o el segundo. Seguro que sí. Con eso no hay dudas. No, pues vuelvo y repito, partamos de la premisa de que se ha seguido una metodología. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando preparamos los recursos, que entrenamos a los médicos que van a ser los próximos médicos forenses en servicio. Le entrenamos para hacer las cosas como la ciencia dice que tiene que hacerse. Y pasan 4 años entrenándose y al final, cuando comiencen, ya deben estar o están en la capacidad de hacer las cosas siguiendo un protocolo. Entonces, con el protocolo, la autopsia completa, el informe va a llegar y podrán haber, digamos, alguna diferencia en cuanto al enfoque, pero no en cuanto a las conclusiones. Las conclusiones van a ser las mismas. Ahora, las circunstancias son las que pueden variar, porque a ti te pueden decir que fulanito estaba acostado, que se levantó y salió para tal sitio y entonces pasó esto, y otro te dice, no, él no se acostó, él andaba bailando. Esas circunstancias pueden variar. Lo que no va a variar es el impacto de los proyectiles, la hora a la que sucedió eso y los mecanismos que se desencadenaron para que la persona muriese. Una preguntita ahí mismo, doctor. ¿Esa autopsia revela también el nivel de alcohol? Seguro, porque... ¿Y si había droga o algo? Sí, una autopsia completa implica el examen anatómico, toxicológico, macroscópico, microscópico, que conjuntamente con los hallazgos de los daños en los tejidos y en los órganos, y en la piel y en la ropa, te van a permitir a ti llegar a conclusiones valederas. En otras palabras, yo insisto en la palabra, la autopsia debe ser completa. Y completa significa que usted no puede hacer una parte y olvidar la otra, porque usted no sabe en cuál de esas partes puede surgir algo. Y yo te digo, una vez, yo vi un caso de una persona que falleció, pero había un abogado muy astuto e inteligente, y le preguntó al forense si la autopsia fue completa. Y el forense le dice, sí fue completa. Entonces él le dijo, pues yo quisiera saber cómo era el estado del apéndice que usted examinó en ese cadáver. Y inmediatamente el forense dijo, el apéndice era rosada, alargadita, midió tanto por tanto por tanto, y no tenía ninguna alteración. Y entonces viene ese abogado y le saca así, ¡zac! Y le dice a usted, mire, hace 3 años esa persona lo operaron del apéndice, aquí está el informe. Entonces, habían 2 apéndices. Oye, y con eso, no, pero insólito. Y con eso tú tumbas el caso, porque ya tú estás demostrando que el individuo está falseando. Exactamente. Porque está diciendo no, pero que hay un tribunal, se cae el caso de una vez inmediatamente. Lógico, y si a la parte le conviene que ese informe de autopsia sea sacado porque está alterado, porque el perito no está calificado o no ha actuado dentro de su disciplina, entonces un alivio es para aquellos en que la autopsia los iba a condenar. Entonces usted saca la autopsia de jugada en base a eso. Pero un procedimiento completo es un instrumento válido para todas las partes y más para el juez, que en última instancia va a ser el que va a decidir si inocente, culpable, y si culpable, en qué grado para dictar sentencia. Doctor, algo que es de vital importancia, esa autopsia que usted ya ha repetido varias veces, que dice completa, ¿qué tiempo se lleva? Depende, porque hay autopsias, digamos, que en 3 horas tú completas la parte mecánica, pero acuérdate que después de la parte mecánica viene la toxicología, los estudios químicos. Recuerda también que se van a sacar tejidos de los orificios de entrada y de salida para estudiarlo en el microscopio. Eso toma días, procesarlo,
para hacerlo. O sea, no es que tú terminaste la autopsia a las 3 horas ya tú y elaboraste tu informe y se fue. No, hay autopsias que pueden durar meses. Sí, pero una persona que ha muerto por disparos y usted habla de un estudio completo, ¿se hace en 3 horas? Ahí va la balística también. No, realmente 3 horas para el procedimiento completo no es suficiente. No es suficiente. No. Eso conllevaría entonces más o menos, dígame un tiempo. Bueno, en casos ordinarios, yo te diría que en 21 días todo debe estar ya elaborado. ¿En 21? 21 días, 3 semanas para pero lo de la toxicología. El análisis toxicológico debe ir. Porque tú quieres saber si la persona estaba bajo la influencia de alcohol, de droga o de alguna sustancia. Ok, entonces, ¿qué yo tengo que hacer con el cuerpo para extraer toda esa información? Hacer la autopsia completa y después que tú tomaste la muestra. Sacar tejido. Sí, entonces tú ya entregas el cadáver, pero ya tú tomaste todo lo que necesitabas. ¿El cadáver se le entrega a la familia entonces en cuántas horas después de llegada? Usualmente, si el cadáver entró a las 8 de la mañana, vamos a decir, exacto, ya alrededor del mediodía, tú se lo puedes ir entregando a la funeraria para que vayan trabajando los servicios funerales, porque si tú en 4 horas no tomaste las muestras, hiciste lo que iba a hacer, entonces hay problemas de eficiencia. Si yo tengo que coger ese cuerpo que ha recibido impactos de bala y enterrarlo lo más rápido posible porque ya se me está poniendo negro, ¿qué significa? No hay premura. Hoy en día prácticamente todas las funerarias tienen sistema de refrigeración y el cadáver se puede preservar. Acuérdate que en Estados Unidos tú puedes durar varias semanas con un cadáver antes de darle sepultura. No, claro, sí, pero en Estados Unidos. Bueno, y aquí ya también aquí yo he escuchado funeraria, le digo porque yo lo he escuchado yo. Que te dicen, tienen que llevarse el cuerpo rápido para enterrarlo. No, pues eso es cuando el cadáver está descomponiéndose. Exacto. Pero si tú sigues una cadena... ¿Y por cuáles motivos se comienza a descomponer si está preparado un cadáver? Porque este es un clima caliente. El calor acelera la descomposición, el frío la retarda. Ahora, si tú recibes el cadáver y dices, hay familiares que viven en Canadá, hay familiares que viven en México, hay familiares que están en Europa, tú sencillamente metes ese cadáver en un freezer de cadáver y eso puede durar ahí todo el tiempo que tú quieras, meses, años, años. Pero si tú por casualidad no cuentas con la cadena de frío y depende de fuente ordinaria de energía eléctrica para mantener tu freezer a temperatura, entonces te puede hacer una mala jugada. Porque si se calienta, se va a descomponer rápido. Sí, claro. Un cuerpo bajo esas condiciones, cuando ya sale definitivamente un informe, ¿qué puede hacer caer? ¿Qué puede hacer posible que ese informe caiga por alguien que diga y escuche de un familiar y diga, yo no estoy conforme con tal cosa que salió en el informe? Pero que no es así, no es si yo estoy conforme, no estoy conforme. Las autopsias no se hacen para conformar a fulano y a mengano, las autopsias se hacen para traer la verdad, recogerla y demostrarla, caiga quien caiga, gústele a quien no le guste. Yo tengo demasiada experiencia con grupos de abogados y personas que primero es mucha lisonja, mucha qué sé yo qué, pensando que con eso se ganan la simpatía tuya y cuando viene el informe, entonces lo que era el bueno de Sergio Sarita ahora es el demonio de Sergio Sarita porque hizo un informe que no me conviene. Y nosotros tenemos ya anécdota y experiencia amplia con relación a eso. Nosotros no hacemos autopsia para complacer, las autopsias se hacen para buscar la verdad. Gústele o no le guste a quien esté envuelto. Yo he visto personas que dicen, no, hay que hacer una autopsia, hay que hacer una autopsia. Lógico que hay que hacer una autopsia, pero no para lo que tú quieras, sino para ver en realidad qué fue lo que sucedió en ese caso. ¿Qué implica para que una familia o las autoridades puedan decidir que a un cuerpo se le haga una autopsia o no? ¿Cuáles son los factores que inciden? Bien, la ley 136 sobre autopsia, que está vigente desde el año 1980,
que fue introducida, llevada al Congreso, por quien en ese momento era el senador por la capital, Salvador Jorge Blanco, y fue en el gobierno de Antonio Guzmán que se creó y se aprobó esa ley 136. En ella se hace obligatoria la práctica de la autopsia, es la ley 136. Se hace obligatoria la práctica de la autopsia en todos los casos de muerte violenta o sospechosa de serlo. Y también doctor, disculpe, ¿y sí, el que de manera lamentable lo envenenan? ¿No hay nada físicamente de ninguna violencia? Hay una violencia química, seguro que sí. Sí, pero prácticamente el que incurre en este tipo de cosas no se conoce. Externamente tú no ves el daño. Exacto. Pero cuando tú abres el estómago, abres los intestinos y chequeas el hígado. Entonces, ahí en esa parte incide alguna inquietud que tenga un familiar. Correcto. Entonces se va a hacer la toxicología y entonces tú vas a demostrar si hay tóxicos, si hay veneno, si hay droga, lo que sea y en qué cantidad. ¿Dónde va un pariente con esa inquietud? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, cada vez que se despierte una sospecha de que algo malo se ha hecho o ha ocurrido, alguien no está conforme, el Ministerio Público es el empoderado, es el que tiene... Pero tú como familiar te mueves, tú vas al Ministerio Público. Exactamente, entonces yo no estoy conforme con lo que se dice que murió mi familiar, no se hizo autopsia y queremos una autopsia. Entonces el Ministerio Público está obligado por esa ley. Eso 136. No es de que si quiere o no quiere, no. Debe actuar en consecuencia. La ley 136 es bien clara. Dice, cuando sea violenta o se sospeche que hay violencia, hay que hacer la autopsia médico-legal. Hay un aspecto en esa misma línea para que todo el que esté mirando del programa se edifique en ese entorno, y es el hecho de que muchas veces cuando ya tenemos un informe, este informe puede incidir de una manera u otra en que el comportamiento que tuvo el individuo fue producto de lo que realmente se ha encontrado en esa autopsia. No, es que el no cadáver, tiene nada que ver. El cadáver va a mostrar lo que tiene. Usted puede tratar de darle otras interpretaciones, usted puede decir que yo lo hice en defensa o que yo no me di cuenta cuando le disparé, todos esos argumentos que se crean, pero no va a cambiar el ángulo de entrada del proyectil, si fue de frente, si fue delante o si fue por detrás. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos las autopsias en los casos donde intervenía la Policía Nacional y la policía hablaba en esa situación, decía enfrentamiento. Y nosotros veíamos los orificios de entrada en la espalda, digo yo, más que enfrentamiento era espaldamiento. Sí. Porque era por detrás. Exactamente. Entonces, ¿cómo la persona es impactada? ¿De lado? ¿Por delante? ¿Por detrás? ¿Arriba? ¿Abajo? Incluso a veces tú puedes hasta deducir el ángulo en que se disparó. ¿Cómo yo sé que un disparo es a quemarropa? Porque hay lo que se llama, cuando sale una bala de un arma de fuego, sea revólver, sea pistola, sea fusil, no sale el plomo nomás, no sale el plomo, salen gases y salen partículas de pólvora y otros elementos, antimonio, que están dentro de la carga del proyectil. Eso sale. Si es un proyectil que se ha hecho el disparo a quemarropa, tú vas a ver el quemado en la piel, tú vas a ver el ennegrecimiento alrededor, y entonces tú dices un disparo de contacto. Ahora, si en vez de ver el quemado, tú lo que ves es un salpicado de pólvora alrededor, tú dices, fue de cerca, pero no fue de contacto. Y si no hay partícula de pólvora, si no hay tatuaje, si la herida es limpia y no tiene pólvora a su alrededor, el disparo fue a distancia. ¿Cómo se determina que esa persona, porque hay gente que no lo encuentran a las 2 horas, ni a las 3, ni a las 4, sino que pasan 24 horas después, el bañarse no elimina todos esos residuos?
puede reducir, pero no eliminar. No lo elimina, ¿y por qué? Porque la aunque tú te enjabones, te eches un cubo de jabón. Bueno, las partículas de pólvora usualmente se incrustan, se meten en los tejidos. Y la prueba, si es bastante sensible, te va a seguir dando positiva. O sea, no es tan fácil, tú digamos, a menos que tú no estés entrenado en enguantarte, en prepararte para ir a hacer el disparo, pero en la vida ordinaria, y no en el cine, ni en la película, ni en los episodios que se graban por ahí. En la vida ordinaria, tú andas armado, puede ser que tú andes muy quitado de bulla, tú estás cenando, tú estás comiendo y de repente se da un incidente en que para resolver las contradicciones otro agarra por el arma de fuego y tú también, y ahí vienen los disparos incidental. Ahora, cuando es que yo salí a matarte, que yo programé eso, es decir, que ya hay acechanza, que ya hay planificación, que es un crimen que está ya preparado para ocurrir. Puede que la persona lleve guantes, puede que la persona le coloque un silenciador al arma. Nosotros hemos tenido todo ese tipo de casos. Tuve el caso de un hermano de un médico que él era prestamista y entonces había tomado lo que se llama el documento de propiedad, el título de propiedad. Las personas no pudieron pagar, lo embargaron y entonces uno de los que tenían que ver con la propiedad entró a la oficina de este joven, preguntó por él y le dijo, sí, él está ahí dentro, y entró y al ratito salió, no se oyó ningún disparo. Y fue como a los 15 minutos que un hermano fue a preguntarle algo. Y entonces el tipo estaba sentado así en el escritorio, muerto. Y el que lo disparó se fue porque entró con un silenciador, hizo el disparo, nadie se dio cuenta y lo mataron. Eso uno lo ve y uno lo ve como de película, pero pasa. Lo pasan. Pero pasa con mucha frecuencia. Doctor, inmediatamente el cuerpo se hace la exhumación y traen los restos del individuo. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Esos restos se llevan directamente al INASIF? ¿O se observan ahí mismo en el lugar? ¿Cómo se hace el proceso? Mira, nosotros hicimos muchas exhumaciones antes de que existiera el Instituto Nacional de Patología y hacíamos la mayor parte de las experticias in situ en el lugar, pero nos llevábamos las muestras que necesitásemos. Yo recuerdo que en varias ocasiones tuvimos que llevarnos el cráneo para ir a hacer radiografía, estudios de imágenes, porque los estudios de imágenes ayudan mucho cuando son heridas por arma de fuego, a ver el orificio de entrada y la trayectoria. Salen muy bien en esas imágenes. Y luego que terminamos, regresamos la cabeza al cementerio, a la tumba, para agregárselo a las otras partes. Y de esta manera no teníamos que cargar con todo el cadáver. Ahora con las cosas, la modernidad y las cosas, ¿cuál es el proceso que se sigue? No, ahora es que tú no entierras a la persona si tú no has hecho la experticia. Ok, pero después que se ha hecho, si hay que exhumar el cuerpo. Tú puedes ir, incluso tú puedes tomar muestras para hacer estudios de ADN, para identificación. Pero saco el cuerpo, me lo traslado, los restos. Lo puede trabajar ahí. Lo puedo trabajar ahí mismo. Sí, anda con todos los equipos. Y entonces te lleva las muestras nomás. Y vuelve a inhumar ese cadáver. ¿Y hay las mismas garantías? Porque el lugar no sea apropiado, las mismas garantías. Vuelvo y repito, si tú tienes una metodología y le estás aplicando, no debería faltarte nada. ¿Cómo ha ido cambiando en la República Dominicana el proceso de la preparación de los médicos forenses? Bueno, ¿Cómo estamos nosotros ahora de la información que usted tenga? Yo diría que las cosas no han ido como uno desearía que ocurriese. ¿Qué ha incidido, doctor? Bueno, es que vivimos en una sociedad, tú no estás en la gloria, tú no estás aérea y entonces tú andas como un satélite moviendo, tú estás con los pies acentuados en tu país, donde
las condiciones sociales, climatológicas, económicas, financieras, inciden en si tú tienes buenos equipos, buen lugar. Por ejemplo, estamos en el 2022, ¿no es así? Sí, claro. Y estamos ya en la segunda fase del año. ¿Es así? Bueno, pues hay crisis financiera, hay una crisis económica. Y todo eso incide en la preparación de un médico porque forense. yo te pregunto, y entonces los equipos se pueden tener funcionando. Tú tienes que prácticamente todas las autopsias que se hacen en el Distrito Nacional, en la capital, ¿tú sabes dónde se hacen? En el cementerio Cristo Redentor. ¿Cómo va a ser, doctor? Óyeme, y hay cadáveres, ahora mismo tienen, pero por ejemplo, 20 cadáveres esperando para hacerle autopsia. ¿20 cadáveres? 20 cadáveres. Pendientes de autopsia. ¿Pero por qué la tardanza? Porque no hay suficiente espacio ni equipaje para poderlo haber hecho cuando debió ser. Y entonces incluso se están haciendo autopsias en las funerarias, cosa que no se había visto nunca. Es decir, hay una crisis. Es una crisis que empezó con la pandemia o se exacerbó con la pandemia. Y después de la pandemia, tú viste que a nivel mundial todo lo que ha estado sucediendo para empeorar las condiciones. No es el mejor momento para las autoridades forenses en la República Dominicana. Doctor, hay algo que no entendí. ¿Por qué si nosotros tenemos aquí mismo en la Tiradentes, la 27 esquina Tiradentes, el INASIF, ¿por qué en el Cristo Redentor? Miosotti, lo que tú tienes en la 27 de febrero es una vitrina. ¿Hay una vitrina? Ajá, para llantar. Sí, pero ahí no se hacen autopsias. ¿Ahí no se hacen autopsias? Ahí no se hacen autopsias. No se han hecho, no se hacen y digo yo, tal vez no se harán. Las autopsias se han estado haciendo en el cementerio Cristo Redentor, en una morgue improvisada. En una morgue improvisada. Sí, con condiciones de higiene muy deprimentes. Muy deprimente. Pues de ahí puede salir un foco de contaminación fuerte. Lógico no. Que sí. Pero fue muy grave. Pero recientemente nosotros hemos tenido la situación, por ejemplo, de la viruela del mono. Ojalá que no lleguen cadáveres allí con la viruela del mono, porque entonces sí vamos a tener un zoológico ahí sí vamos a tener una selva, porque eso va a convertirse en un foco de transmisión. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Para tú hacer una autopsia, tú tienes que tener ropa, equipo, y esos equipos no son gratis. Esos son materiales que se consumen, y si a ti te dicen, no hay dinero para nada, ¿tú vas a hacer el trabajo desnuda? No, todo cuesta hoy día, y cada día es más caro. ¿Y estamos teniendo problemas hasta con la vestimenta? Lógico que sí. Hay que limitar el trabajo porque no se tienen los insumos en el momento y en el lugar. En lo grande del caso es que nosotros los medios exigiendo la autopsia y esto, y se hizo, y que patatín, y dura un mes, 2 meses, 3 meses, ¿y qué es lo que pasa? No sale el informe, pero no se sabe todo lo que estamos exponiendo aquí en esta mañana. Miosotti, Sergio Sarita vio como el cielo abierto cuando en el 96 entró el PLD. Yo dije, ahora sí que se van a hacer las autopsias como Dios manda. Y entonces cuando yo hablo con los ministros y digo, necesitamos esto y esto y esto, me miran así, me dicen, óyeme, eso tú lo estás pidiendo para un muerto, no tenemos para los vivos. Entonces volvimos en el 2004. Y estamos en el 2022. O sea, no es Doctor, no tenemos para los vivos, vamos a tener para los muertos. No, pero, doctor, uno se ríe, pero es verdad. Penoso, pero eso sí. Ay, Virgen de la... Doctor, esto es terrible. Esto es grande. Lo bueno del caso es que nosotros estamos ventilándolo aquí para que la gente sepa que cada cosa que se dice en esta tribuna, nadie se la ha inventado. No, es la vivida, realidad. Es vivida. Sí. Entonces del 96, esas esperanzas, ¿por dónde van de Sergio Sarita? Ya 2022, 2023. 26 años, más de un cuarto de siglo. Ajá. Más de un cuarto de siglo. Y una respuesta que me dio un antiguo ministro de salud, me manda a decir con una periodista,
dígale al doctor Sarita que él es funcionario, que a él no le luce. Ay, no. Porque no había nevera para mantener Que no los se cadáveres. pase de contento. Sí. Están dando declaraciones por ahí que no porque se tenemos estaban para los pudriendo vivos, los cadáveres. menos para los muertos. Porque no teníamos una nevera funcionando. Y yo me descañité pidiéndola, no me hicieron caso. Entonces me fui y lo dije públicamente. Sí. Al doctor Sarita que a él no le luce. Doctor, hay una práctica que dice que cuando usted es funcionario o trabaja en la administración pública, dice que no puede decir la cosa. Esa no fue la situación mía. Nosotros mandamos informes todos los meses a los medios de cuántas autopsias hacíamos, de qué se moría la gente. Y exponíamos lo que hacíamos, porque sabíamos que habían fuerzas a distintos niveles de estamento, metiendo presión para que se cambiaran las cosas. Y hubieron situaciones que nosotros tuvimos que salir con el informe directamente a la Procuraduría antes de que llegara otro y entonces lo interviniera y no saliera el informe tal y como nosotros hicimos. Son parte de la historia, ¿eh? Pero parte de una historia dolorosa. Lógico. Porque no debe ser así. Doctor, en esa misma línea que uno ve como un panorama difícil, vamos a decirle también a las autoridades y a la gente qué ha incidido para que realmente no vayamos acorde a los nuevos tiempos y estar con todo el equipamiento. ¿Qué ha incidido? Los costos, ¿por dónde andan? Lo que te dije, son varios los factores envueltos en eso. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Los factores envueltos en eso es la situación económico-financiera del país. Podíamos hablar antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia no podemos hablar todavía porque no ha pasado la pandemia. Entonces, cuando tú le metas numeritos, todo eso implica recursos. ¿Y qué sucede? Que casi siempre lo que dirigen el Estado establecen una serie de categorías y te dicen a ti, mira, para nosotros políticamente es más viable hacerle la circunvalación de tal sitio a tales personas porque eso me va a reportar más simpatía política, más votos. Y lo tuyo no suena, lo tuyo no me da voto. Entonces por eso lo tuyo queda en el lugar número 12, porque en el lugar número 1 está esto. Y cuando llegamos al 8... Se quedan con el concepto de que vamos a trabajar por lo vivo. Ajá, entonces hay poco que compartir y repartir. Y cuando llegan a ti te dicen se acabó, no quedó nada. Esa es la realidad político-social de República Dominicana. No de ahora, porque que la gente empieza a pensar, el doctor Sarita le está tirando No, porque ahí voy, doctor. Entonces, si lo que incide ahora con más peso es la situación económica y financiera del país, producto de la pandemia que inició en el 2020, y entonces si nosotros tenemos todas esas debilidades desde el 1996, vamos a poner hasta el 2019, ¿qué pasó ahí en ese marco? No se le dio la importancia. No, porque cada gobierno muestra como que dice, sus preocupaciones, sus categorías de lo que va a hacer, de lo que necesita hacer. Imagínate tú la locura que fue desmantelar y romper más de 60 hospitales a un tiempo. Porque había que repartírselo a los ingenieros y a las cosas, obras, y yo veía que estaban partiendo el piso, y en el Mocoso Puello un piso nuevo, partiéndolo porque ya estaba determinado que había que rehacer el hospital, y íbamos a hacer una ciudad universitaria, sanitaria, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, porque eran unos megaproyectos, pero los centros estaban, que lo que necesitaban, digamos, era reparación. Pues, tú ves, todavía el hospital en Santiago, el hospital más grande, Cabral Ibáez, ¿cuántos años pasó fuera de servicio por reparación? Y reparaciones a un tiempo, locuras del quehacer político. Y de igual manera, porque la gente, y esto hay que decirlo, porque estamos mezclando cosas, pero una realidad. Sí. No es verdad que un dirigente, un político, un gobierno hace así, ¡ay!, se roba el presupuesto. No es así. Hay compras y contrataciones
del Estado. Y ahí es que viene el asunto. Es que van a comprar una nevera para los cadáveres. Ok, ¿quiénes están vendiendo la nevera? Vamos a comprarse la nevera la mejor y al mejor precio. No, se va a comprar una nevera donde me van a dar el 40% por ahí atrás. Y tú dices, pero esa nevera se desbarata en 2 años. Importa poco, es la compra. Entonces tú estableces que deben ser equipos duraderos, que deben ser buenos, que debe haber una inversión que lo justifique. Y el otro dice, sueña Pilarín, lo que a nosotros nos conviene es que nos van a dar tanto por esta compra. Y eso es lo que se va a comprar. Doctor, lástima que se nos fuera el tiempo, doctor. Uno no puede decir muchas cosas más adicional porque todo se ha puesto sobre la mesa. Dicen por ahí, sin desperdicio alguno. Quiero felicitarlo por su profesionalidad y por siempre estar al servicio de la patria, porque el profesional que no está al servicio de la patria, ya hay pocas cosas que buscar, doctor. Le quiero agradecer de antemano su presencia aquí. Gracias por venir. Muchas gracias, Miosotti. Siempre a la orden. Señores, nuestra cuenta en YouTube, esto usted lo verá indiferido a través de nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a estar aquí. Cuídense mucho. Feliz día.